lo dijo en la primera hora. Ayer hubo la primera jornada de la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ayer generamos una crítica en este espacio ante la ausencia de la señora Canciller de la República, que finalmente sí se conectó durante la jornada de ayer a otra reunión, que es la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Allí participaron tanto la canciller ecuatoriana cuanto la canciller de México, expresando sus posiciones luego de lo ocurrido el pasado viernes, de la irrupción abrupta del asalto por parte de fuerzas militares y policiales ecuatorianas a una representación diplomática a la Embajada de México en Quito. Pero claro, a esta hora se pretende desnaturalizar los conceptos. Yo quiero hacer un llamado para que nos centremos en los hechos. Hoy se quiere discutir el tema del asilo. O sea, hoy ya se les ha ocurrido a algunos expresidentes sobre todo y algunos opinadores y algunos políticos, hay que discutir las normas del asilo, cosa que no se les había ocurrido antes. Yo ayer a ustedes les presenté una panorámica de casos de asilo del pasado. Pero no nos perdamos. Sí, yo creo que hay que discutir el tema del asilo. La OEA no es el espacio tal vez para hablar del tema, para debatir el tema, pero la OEA no tiene capacidad para, por ejemplo, reformar la Convención de Viena. Porque es la Convención de Viena, un instrumento de cumplimiento obligatorio, del cual Ecuador es signatario. Esa convención la que establece algunas herramientas, entre ellas la inviolabilidad de los espacios, y luego el asilo, que forma parte del derecho internacional. Yo en lo personal no creo que la OEA tiene capacidad para reformular el tema del asilo, que no puede quedarse solamente a partir del caso de Jorge Glas. Como les decía ayer, ese tema va más allá de Glas, que para algunos les puede parecer el más grande corrupto de la historia y para otros les puede parecer que es el símbolo de la persecución política y del lawfare. El hombre tiene 2 sentencias penales condenatorias que están ejecutoriadas y está siendo procesado por otro caso. Pero más allá de eso está en manos de la justicia. ¿Una justicia cuestionada? Sí, cuestionable por supuesto. Pero separemos eso. Para mí el tema de Glas ya es una cosa que se queda por debajo frente a la magnitud de la condena que ha recibido el Ecuador. Y que lamentablemente vale decirlo. La mayor parte de medios de comunicación masivos de este país, perdónenme, pero han direccionado sus notas y sus titulares tratando de destacar la presentación de Ecuador en la OEA y no señalar que ayer nos dieron una paliza. En la OEA al Ecuador le dieron una paliza. O sea, nos vamos a perder de eso. Ayer intervino el vicecanciller Alejandro Dávalos, que ya vamos a escuchar un extracto. E intervinieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 embajadores más el secretario de la OEA. 15 intervenciones. Más al Ecuador 16. De 16 intervenciones en 15 nos dieron palo. No se trata de Glas. O sea, ampliemos un poco la discusión. Como digo, cada quien puede pensar del señor Glas lo que quiera. No es el tema de Glas. Es cómo se violó la soberanía de un país. Pongamos las imágenes que difundió Andrés Manuel López Obrador el día de ayer. Esas son las imágenes que difunde el presidente de México. Ahí, por ejemplo, se ve la presencia de la policía y de fuerzas militares irrumpiendo en la embajada. Esto es atentatorio al derecho internacional. Y luego las imágenes en el interior, donde dice el jefe de la Cancillería intentó detener al personal de seguridad, le apuntaron con un arma de fuego en la biblioteca de la embajada. ¿Cómo vamos a justificar esto? Pregunto. Que un representante diplomático de otro país, más allá del fin, que yo no considero jamás que el fin puede justificar los medios. Nunca. Pero ¿cómo justificamos que le hayan apuntado con un arma a un representante diplomático? O sea, no se dan cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido. Al hombre le apuntaron con un arma. Y después, claro, ahí vemos, voy relatando a quienes me escuchan en radio y me siguen en las otras plataformas, cómo lo sacan a Glas cargado. Esto es lo que pasó ayer. Gracias, Roberto Carlos. Esto es lo que se difundió ayer de lo ocurrido la noche del viernes en la embajada. Y que claramente es distinto a lo que en su momento explicaron autoridades de gobierno, que no han, me parece a mí,
encontrado una lógica en sus exposiciones tratando de defender lo indefendible. A mí no me han escuchado ni me van a escuchar jamás defender al señor Glass. No se trata de eso. A propósito de algún mensaje que por ahí, ¿no? Por ahí algún fanático nos dijo que leemos notas de la prensa mercenaria, decía uno. Un fanático, me imagino, defensor del señor Glass. Y por ahí otro fanático, odiador del señor Glass, ¿ya? Dijo que defendemos delincuentes, dice. Separemos las cosas, no se trata del señor Glass, se trata de defender el derecho internacional, de entender que hay límites. Y me digan lo que me digan, ¿ya? Digan lo que digan. El Ecuador transgredió normas de convivencia entre estados y Ecuador no ha ofrecido disculpas al Estado mexicano sobre los hechos ocurridos. Algunos hacen la comparación con lo que pasó con Uribe, ¿no? Aquel 1 de marzo del año 2008 con el bombardeo a Angostura. Bueno, yo quiero recordarles que después del bombardeo a Angostura, que fue una violación de Colombia a territorio ecuatoriano, que igualmente en Colombia partieron de la tesis de que el fin justificaba los medios. Fue abatido el número 2 de las FARC, alias Raúl Reyes, aquella madrugada del sábado 1 de marzo del año 2008. Finalmente, una semana después de este episodio, se activó la cumbre, el grupo de Río, que se reunió en una cumbre de emergencia en Santo Domingo, República Dominicana. Y allí Álvaro Uribe le pidió disculpas al gobierno ecuatoriano. Tengamos un poquito de memoria. Allí la famosa toma en donde Uribe se acerca y le da la mano a Correa. Memoria. Tengamos un poco de memoria. Pero ayer, claro, se trató de desviar la atención en el contexto justamente de esta primera reunión en Washington. ¿Qué dijo Alejandro Dávalos, vicecanciller de la República? Escuchemos un breve extracto, por favor. Esta crisis diplomática está ligada directamente a estos casos de corrupción y a la pretensión de evadir la justicia. Al propiciar el uso indebido de las inmunidades y privilegios diplomáticos, así como de las convenciones que regulan la institución del asilo. Ecuador no dice nada en su intervención sobre cuáles fueron los instrumentos que le avalaron el asalto a una embajada. Que fue un asalto. Y las tomas confirman que fue un asalto. Si vemos a miembros de fuerzas policiales o militares de la fuerza pública subidos en una pared, ¿ya? Y vemos a otros miembros apuntándole a un representante diplomático de otro país en su propia sede, es un asalto. Ecuador no dice eso. Ecuador habla de sus cuestionamientos. Ecuador tiene derecho a cuestionar el tema del asilo, por supuesto que sí. Pero la manera de cuestionar no era asaltar una sede diplomática. Hay canales diplomáticos que debió haber buscado seguir el gobierno ecuatoriano, pero optaron por el asalto. Pero no dicen nada de eso porque no pueden justificarlo. Se fueron por el lado del asilo. Y perdóneme, a Ecuador, como puede pasar con cualquier país, no le corresponde calificar la posición de otro país de otorgar un asilo. Esa es una decisión del Estado que otorga el asilo. Que, insisto, habría que revisar en algún momento sus instrumentos, yo estoy de acuerdo, para establecer básicamente cuáles son los conceptos del perseguido político versus aquel que está siendo requerido por la justicia ordinaria por un delito común. Pero ese no es el momento ni es el espacio. Es la tesis del Ecuador. ¿Qué dijo Luis Almagro? A Luis Almagro le hemos criticado un montón de veces. Pero es chistoso, ¿no? Porque ahora aquellos que todo el mundo, todo el tiempo lo han insultado, hoy le aplauden a Almagro. ¿Qué dijo Almagro? Póngale. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Hace apenas 2 años, el Comité Jurídico Interamericano solicitó a la Asamblea General de la OEA declaraba que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción. Esto que dijo el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, resume
las intervenciones de los otros embajadores, de las otras 14 intervenciones. La de Almagro más 14, es decir, 15, versus la posición del Estado ecuatoriano. Como dice Carlitos de Tomaso, a quien le envío un abrazo, nos dieron una batipaliza ayer. Una batipaliza. No hubo un solo embajador en la OEA, en la sesión de ayer, que haya avalado el exceso cometido el día viernes en la noche por fuerzas policiales y militares del Ecuador irrumpiendo en una embajada. ¿Ya? No nos perdamos que para mí ese es el tema de fondo. Y ahí acabamos de escuchar tanto la posición del Estado ecuatoriano representado por el canciller, cuanto el señor Almagro. Nos dieron una batipaliza. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Hoy van a aprobar seguramente una resolución. Que algunos, yo me imagino que algunos pensarán que es tibia. La resolución básicamente lo que hará es generar una condena, pero creo que no puede ir más allá de eso. Había algún tipo de temor o de presunción de algún otro tipo de sanción, ¿no? ¿Qué dice el proyecto? Es un proyecto de resolución presentado por la Misión Permanente de Colombia. Dice, proyecto de resolución, crisis producida por la irrupción de la Policía Ecuatoriana en la Embajada de México, la violación de la Comisión de Bienes o Relaciones Diplomáticas y el desconocimiento del derecho del asilo. ¿Qué dice la parte resolutiva? Proyecto que sigue siendo materia de debate. Esto probablemente cambie hasta que hoy se vote el texto definitivo en el seno de la OEA. Condenar enérgicamente la entrada ilegal en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador de los actos de violencia ejercidos en contra del personal diplomático y las personas que se encontraban en ella. Reafirmar la obligación de todos los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas de conformidad con el derecho internacional como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los estados. Solicitar al presidente del Consejo Permanente que conduzca con prontitud las consultas necesarias con miras a averiguar la conveniencia y eventualmente la fecha y la sede de una reunión de consultas de ministros de Relaciones Exteriores en formato híbrido destinada a abordar como tema único la violación de la sede de la Embajada de México en el Ecuador por parte del Estado ecuatoriano. O sea, en este momento, allá en la OEA está a nivel de embajadores representantes de sus países en la Organización de los Estados Americanos. Acá se está planteando que haya una reunión de cancilleres de la OEA, es decir, elevar a un nivel superior el análisis de este tema. Instruir al secretario general de la OEA que transmite esta resolución al secretario general de las Naciones Unidas. Eso es básicamente el proyecto de resolución que ha propuesto el Estado colombiano. Hoy va a intervenir México también en la OEA. Veamos qué pasa. Acá me dice un oyente, gracias, fuimos la piñata, dice. Embajadores de carrera de impecable trayectoria dando la cara. O sea, yo no hubiese querido estar en los zapatos del embajador Dávalos o del embajador Mauricio Montalvo. De verdad. O sea, yo conozco a Mauricio Montalvo, es un diplomático de impecable trayectoria en el servicio exterior ecuatoriano. No sé qué pasará por la cabeza del embajador Montalvo tratando de sustentar una tesis que, digamos, no tiene justificación, porque no hay manera de justificar en el concierto internacional lo que ha ocurrido. Acá Javier Salgado dice, lo que sí demuestra Almagro es que es un diplomático profesional. Políticamente sí fijo lo que dijo, es porque no hay forma de ocultar la torpeza hecha por el gobierno ecuatoriano, tal cual. Ahora, ¿qué más pasó ayer? Porque dicen a rey muerto, rey puesto, ¿no? Ayer aparece un grupo de expresidentes, de exmandatarios, reunidos en un colectivo llamado IDEA. Es el grupo IDEA. Póngame el primer documento, por favor, Roberto Carlos. Ahí está. Dice, declaración sobre el respeto al derecho internacional, el deterioro del derecho del asilo político en América Latina y sobre su protección. Entonces dice, los ex jefes de Estado y de Gobierno de Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Constatando que el derecho de buscar y recibir asilo es una institución histórica arraigada en el derecho internacional americano de naturaleza humanitaria, pacífica y social, y que en modo alguno puede ser considerado como acto inamistoso por ningún Estado. Teniendo presente que por lo anterior la seguridad derivada del asilo no puede interpretarse como una protección contra las leyes y la jurisdicción de los tribunales legítimamente constituidos. Observando además que una ex ministra ecuatoriana condenada por corrupción recibió asilo en Quito de la Embajada Argentina y salió de la misma furtivamente protegida por Venezuela, y sin esperar el salvoconducto. Verificando a la vez que sucesivamente el gobierno de México interviene en los asuntos internos ecuatorianos al declarar a su presidente que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien denunciase a Jorge Glass ante la Fiscalía General del Estado, perjudicó a la candidata presidencial del Movimiento Revolución Ciudadana.
Es una declaración política, ¿eh? Considerando que el Estado mexicano, sin valorar la situación jurídica del ex vicepresidente Glass, condenado y encarcelado por hechos de corrupción vinculados con las operaciones de Odebrecht, le otorgó asilo político. Enterados de que fuerzas policiales ecuatorianas, al objeto de detener al ex vicepresidente Jorge Glass, violentaron la sede de la Embajada de México en la ciudad de Quito e irrespetaron la inviolabilidad de toda sede diplomática sobre los principios y normas del derecho internacional, declaramos: rechazamos el otorgamiento del asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, hecho por el gobierno mexicano, dada su abierta contradicción con lo que prescriben la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. A saber que el hecho de que se alegue que un acto de corrupción ha sido cometido por motivaciones, siguiente página, o por finalidades políticas, no bastarán por sí solos para considerar dicho acto como un delito político o como un delito común, conexo con un delito político, pues lo procedente es no considerar de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a dichos instrumentos internacionales. Pues condenan el asilo a Glass, otorgado por México. Luego, rechazamos el atentado ocurrido contra la inviolabilidad a la sede diplomática mexicana en Ecuador. Ojo cómo estructuran el pronunciamiento, ¿no? Primero condenan el asilo y luego condenan la irrupción, cuando debió ser al revés, pero bueno. Rechazamos el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en Ecuador por contravenir los principios de la Comisión de Viena y el Derecho Internacional General. Hacemos un llamado a los gobiernos de Ecuador y de México para que resuelvan este diferendo a través de un diálogo constructivo que asegure la normalidad de sus relaciones de amistad y de acuerdo con las normas y principios del derecho internacional y las del derecho del asilo, ampliamente desarrolladas estas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a pedido del mismo Ecuador. Invitamos a la comunidad internacional y a los estados que procedan a la revisión y la actualización de las normas sobre el derecho del asilo en modo tal que reflejen las previsiones de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada. Y firman Mario Abdo, expresidente de Paraguay; Óscar Arias, expresidente de Costa Rica; José María Aznar, expresidente de España; Nicolás Ardito, expresidente de Panamá; Felipe Calderón, exmandatario de México; Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; Laura Chinchilla, de Costa Rica; Alfredo Cristiani, de El Salvador; José María Figueres, de Costa Rica; Vicente Fox, de México; Federico Franco, de Paraguay; Eduardo Frei, de Chile; Lucio Gutiérrez, de Ecuador; Osvaldo Hurtado, de Ecuador; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Guillermo Lasso, de Ecuador; Mauricio Macri, de Argentina; Yamil Maguad, de Ecuador; Carlos Mesa, de Bolivia; Lenin Moreno, de Ecuador; Mireya Moscoso, de Panamá; Andrés Pastrana, de Colombia; Ernesto Pérez Payares, de Panamá; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Juan Carlos Guasmosi, de Paraguay. Gracias. Esos son los firmantes. Ahora, de todos estos firmantes, es altamente risible ver, por ejemplo, algunos personajes que firman y que cuestionan el asilo. Uno de ellos, con todo el respeto que yo le guardo, el expresidente Lucio Gutiérrez, porque parece, bien digo yo, que la memoria es frágil, la memoria es corta. Este país adolece de la memoria corta. Ahora cuestionan el asilo. Cuando ocurrió la inconstitucional destitución de Lucio Gutiérrez Borbúa, el miércoles 20 de abril del año 2005, fruto de una insólita resolución del Pleno del Congreso Nacional, reunido en el auditorio de Ciespal, luego de generar una suerte de golpe de Estado parlamentario, cuando una mayoría política, el Congreso en ese tiempo sesionaba en el hall del Banco Central del Ecuador, porque unos años antes, en el 2003, en marzo del 2003, se incendió la sede de la función legislativa. Entonces el Congreso pasó a funcionar en el hall del Banco Central del Ecuador. El presidente era Omar Quintana. Llegó la mayoría, en el contexto de la rebelión de los forajidos de esos días, generaron un golpe de Estado parlamentario y abandonaron la sala del Congreso, ahí en el Banco Central, y vinieron acá al norte, al auditorio de Ciespal, donde de manera inconstitucional sesionó esta mayoría, se autoconvocó y aprobó una resolución destituyendo a Lucio Gutiérrez, invocando la causal de abandono del cargo cuando el mandatario estaba en Carondelet. O sea, no fue el caso de Maguad, que Maguad en el año 2000, luego de la sublevación de coroneles del ejército apoyados por generales tras bastidores y de la comunidad indígena, el movimiento indígena, Maguad apareció en una cadena diciendo un presidente derrocado es un presidente derrocado y se fue.
Y ese día, el 21 de enero del año 2000, el Congreso Nacional, reunido en Guayaquil porque en Quito no había condiciones, declaró el abandono del cargo del presidente de la República. Y revisar nomás la historia, vean que esto es facilísimo, facilísimo. En el caso del 20 de abril del año 2005, el mandatario estaba en Carondelet. Carondelet estaba cercado. Pero el Congreso se inventó la causal de abandono del cargo, inconstitucional, porque cuando uno se acercaba donde los diputados y les preguntaba cómo es eso de la causal de abandono del cargo, decían, no, es que es abandono del cargo porque juró respetar la Constitución y no respetó porque resulta que se tomaron la Corte Suprema de Justicia con la Pichicorte y posibilitaron el retorno de Bucarán. Ese es el argumento, tengamos memoria. Entonces Gutiérrez es rescatado con un helicóptero, lo llevan al aeropuerto que quedaba acá dentro de Quito, en ese tiempo no existía Tababela, y después se fue a refugiar en la residencia del embajador de Brasil, sobre la avenida 12 de octubre, de donde no podía salir. ¿Saben qué pasó con el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez? Brasil le otorgó el asilo. Brasil le otorgó el asilo a Lucio Gutiérrez. Sí, no estaba siendo perseguido por un caso de corrupción, sí, de acuerdo. Pero yo hablo de la institución llamada asilo, de la cual hoy reniegan algunos. Y uno de los firmantes recibió y se benefició del asilo político, en este caso territorial en su momento. Vean, la calentura no está en las sábanas. Me hubiese encantado que Lazo, que Gutiérrez, que Osvaldo Hurtado, que Lenín Moreno, hablando de los ecuatorianos, se hubiesen pronunciado cuando, como dije ayer, revisión rapidita, le dieron a Bucarán el asilo político en Panamá. ¿O le dieron a Gustavo Noboa el asilo político en República Dominicana? ¿Por qué no se pronunciaron sobre aquello? ¿Por qué no se pronunciaron cuando Argentina le otorgó el asilo político a María de los Ángeles Duarte? Cuyo salvoconducto finalmente no fue entregado por el gobierno del presidente Lazo. Pero a Lazo no se le ocurrió invadir la embajada de Argentina, ¿no? Porque también hay que decirlo. ¿Me explico? Por Dios. El caso del economista de Ajic, como bien me lo nota acá, con todo respeto al economista de Ajic, pero el economista de Ajic, que siempre se ha declarado un perseguido político, el economista de Ajic estaba procesado por un delito común, al igual que Bucarán. En el caso de Ajic, mal manejo de gastos reservados, peculado y enriquecimiento ilícito. En el caso de Bucarán, mochila escolar y gastos reservados de la Presidencia de la República, peculado y enriquecimiento ilícito, delitos comunes. En el caso de Gustavo Noboa, renegociación de la deuda, delito común, peculado. Pero aquí tenemos memoria corta. Pero en estos casos, que perdónenme, tengamos memoria y comparemos, no se les ocurrió a los personajes que acabo de citar, no se imaginaron ellos, no se les ocurrió generar un comunicado de estas reuniéndose con otros mandatarios. Que además me da chiste porque hay mandatarios que firman y que en su momento enfrentaron procesamientos por corrupción. Uno de ellos, Juan Carlos Guasmosi, que fue presidente de Paraguay, y que en su momento estuvo procesado por casos de corrupción. O sea, vamos. Es gracioso cuando las cosas se manejan solamente a conveniencia y hoy aparecen, ¿no? Aparecen aquellos que también tuvieron la oportunidad de gobernar, o sus pros y sus contras, pero hoy aparecen dando lecciones. Pero antes no aparecieron. Hoy aparecen porque, claro, se trata de este personaje que levanta tanta polémica. Y para ir cerrando el comentario, una cosa más, porque en este país campea siempre la ridiculez. Este país es el reino del ridículo. Este país es donde los políticos se pelean a dentelladas. Resulta que la nueva polémica hoy es la disputa de las comisiones en la Asamblea Nacional para iniciar el proceso de fiscalización y de control político sobre el asalto a la Embajada de México de la semana anterior. La Comisión de Fiscalización y Control Político había convocado para las 7 de la mañana. Esto dice la agenda parlamentaria. 7 de la mañana, sesión de la Comisión de Fiscalización, Salón Tránsito Amaguaña, segundo piso del Palacio Legislativo. Ese es lo que se llamaba el Salón de los Presidentes, ¿no? Ah, de los expresidentes, ok. Salón Tránsito Amaguaña se llama ahora. Yo le sigo llamando Salón de los Presidentes, ahora le dicen Salón de los Expresidentes, Salón Tránsito Amaguaña. Digo, porque ahí están los retratos de todos los que fueron presidentes del Congreso y de la Asamblea.
7 de la mañana, teniendo como antecedente los hechos ocurridos los días 5 y 6 de abril del 2024 en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Quito, comparecen Mónica Palencia, ministra de Gobierno, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores. A las 8:20, esto decía la agenda original, 8:20, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales, 7º piso del Palacio Legislativo. Comparecen Mónica Palencia, ministra de Gobierno, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, y Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, para que expliquen las acciones sobre los eventos diplomáticos relacionados con los Estados Unidos mexicanos. O sea, 2 comisiones con 1:20 de diferencia, haciendo exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasó en estas horas? Esta era la agenda original. Póngame el primer documento que le pasé, don Roberto Carlos Velasco. El documento que está en la pantalla. Resulta que, como había esta convocatoria de fiscalización a las 7 y Relaciones Internacionales la pasó para las 8:20, ¡oh, sorpresa! Resulta que el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, el magíster Jonathan Emanuel Parra Villasís, que además es asambleísta del oficialismo, es asambleísta del gobierno, modifica la hora y la pasa de las 8:20 a las 6:50. De las 8:20 a las 6:50. O sea, antes de la comisión de fiscalización, cuando la convocatoria estaba para después. Modifica la hora. ¿Y qué pasa después de esto? La presidenta de la comisión de fiscalización también modifica la hora. Póngame el otro documento. Por favor. ¿Lo tiene ahí? Ahí está. Era a las 7 de la mañana. Las Relaciones Internacionales dicen, no, que ya no sea 8:20 porque nosotros tenemos que ganarles estos de fiscalización. Dice el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales que sea a las 7 de la mañana. Antes. Que sea a las 6:50 de la mañana, perdón. Porque fiscalización era a las 7. Ojo, inicialmente Relaciones Internacionales era 8:20, fiscalización a las 7, Relaciones Internacionales le pasa a las 6:50. Y luego fiscalización. Oh, no vamos a dejar que nos quiten la tarea fiscalizadora. Y convoca para las 6:45 de la mañana. 5 minutos antes. ¿Qué tal? Oigan, peor que guaguas. Gracias, don Robert. Peor que guaguas. En serio, por eso la gente les cuestiona. Por eso la baja de popularidad de la función legislativa. Por eso mucha gente no cree en el quehacer político partidista. Por ese tipo de mamarrachadas. O sea, no puede ser disputándose el protagonismo de un tema que tiene que ser absolutamente serio, que es el ejercicio legítimo de la función legislativa de fiscalizar el inaceptable episodio del pasado viernes. Pero aquí se disputan. Entonces, yo tengo la pelota, si no me dejas jugar, me la llevo. Y voy por acá y armo mi propio partido. Peor que guaguas. Esa es la clase de políticos que tenemos en el Ecuador. Y por eso hay gente que se desencanta de la política. Cierro el comentario. 7:08 en la mañana. Gracias. Les invito a que sigan con el espacio porque tras el comentario, qué barbaridad, qué cantidad de gente conectada. Les envío un abrazo. Dios les pague por esa conexión. Gran conexión que tenemos a esta hora de la mañana y la gente que nos escucha en la radio. Ya mismo, una charla interesantísima. Verán que los miércoles, hasta el próximo miércoles, que será el último previo a la consulta, estamos llevando adelante un esfuerzo informativo para ir desmenuzando y debatiendo las preguntas de la consulta popular. Ya hemos abordado 8 vinculadas a los temas de seguridad. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral, porque hay una pregunta que habla sobre una reforma laboral, enmienda constitucional, vinculada a trabajo por horas y contrato a plazo fijo. Estarán con nosotros Mauro Andino Espinosa y Rodrigo Gómez de la Torre en esta charla interesantísima que tendremos ya mismo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.